debajo de nosotros están los animales inteligentes, como los simios. Luego, los animales menos inteligentes, como los perros o los peces. Luego, los animales apenas inteligentes, como los insectos. Luego, las plantas. Y luego, los organismos microscópicos. La estrategia natural parece ser la plenitud, no el vacío. Es por esto que se cree que por encima del ser humano hay una serie de seres o criaturas aún más inteligentes que nosotros, y que, si no existieran, habría una gran brecha entre nosotros y Dios. A estos seres los conocemos como ángeles. Los ángeles, al ser seres espirituales, pueden adoptar diferentes formas. En los textos, a veces pueden aparecer como humanos, pero también como extrañas criaturas, de modo que no podemos saber con certeza cuál es su aspecto. Yo soy el documentalista, y esto es ¿Cómo son los ángeles? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Se cree que los ángeles pueden venir a la tierra, pero para ello necesitan poseer cuerpos físicos, es decir, adoptar una forma humana. Pero no siempre es así. Lo cierto es que los ángeles no son como la mayoría de las representaciones artísticas. Los ángeles son seres espirituales, no poseen materia y no están sujetos a las leyes de la física como nosotros. Por lo tanto, no tienen cuerpos físicos como los nuestros. Pero es en el mundo espiritual en donde pueden adoptar varias formas, como veremos a continuación. En realidad, su aspecto depende totalmente de la forma que adopten. Los ángeles, al ser seres espirituales, adoptan diferentes formas y a veces pueden aparecer como humanos. Por ejemplo, en Hebreos 13:2 dice: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto quiere decir que los ángeles en realidad pueden adoptar formas físicas parecidas a un humano. Otras veces tenemos pasajes realmente extraños, como el que se encuentra en Ezequiel 1, donde el profeta intenta describir a los ángeles a través de una serie de imágenes, como ruedas cubiertas de ojos. Es por estas grandes diferencias en sus descripciones que no tenemos una idea exacta o definitiva de cómo lucen los ángeles. Pero sí podemos usar lo que conocemos hasta ahora para mostrar cómo los ángeles se muestran ante nosotros en ocasiones. El aspecto de los ángeles. Números 22-23. El asno vio al ángel de Dios de pie en el camino, con una espada desenvainada en la mano. Entonces el asno se apartó del trayecto y se metió en el campo, y Balaam golpeó al asno para que volviera al camino. Esto nos indica que los ángeles tienen la facultad de permanecer invisibles a la vista de quienes ellos consideren más conveniente, y que son muchas las ocasiones en las que nos protegen o guían sin que nosotros nos percatemos de ello.
Génesis 3:24. Después de expulsar al hombre, colocó en el lado oriental del jardín del Edén querubines y una espada flameante que iba de un lado a otro para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Esto nos indica que los ángeles pueden aparecer acompañados de armas, armaduras o características combativas que infligen miedo o respeto, sirviendo de guardias o protegiendo entradas. Daniel 10, 5-6. Levanté los ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro fino de Ufaz alrededor de su cintura. Su cuerpo era como el berilo, su rostro como el aspecto de un relámpago, sus ojos como antorchas encendidas, sus brazos y piernas como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el de una multitud. Los últimos capítulos de Daniel suelen suscitar especulaciones y mucho debate por parte de la comunidad teológica. Así es que, si estas descripciones se refieren a un ser angelical, está claro que estos seres tienen un aspecto llamativo que parecen brillar como gemas o el bronce. Ezequiel 10:12. Todo su cuerpo, incluyendo la espalda, las manos y las alas, estaba lleno de ojos por todas partes, al igual que sus 4 ruedas. Los ángeles pueden aparecer de distintas formas, desde mantener una apariencia humana hasta convertirse en seres totalmente fuera de nuestra comprensión, con aspectos que infunden miedo y descripciones no tan adecuadas para ellos, ya que, al parecer, las palabras humanas no son suficientes para interpretar las condiciones sobrenaturales de los ángeles. Debido a las apreciaciones que se les han dado a los ángeles, tenemos ciertas creencias que nos llevan a pensar que ellos poseen un aspecto bien definido. No obstante, en su intento por comprender mejor la naturaleza divina, el ser humano ha creado diferentes tipos de ángeles, otorgándoles estatus y jerarquías celestiales. Y de esta forma, un querubín tendrá un aspecto muy diferente al de un arcángel, y un ángel tendrá un aspecto muy diferente al de un demonio. Es debido a toda esta información que no podemos tener la certeza de cuál es la forma que mantienen originalmente los ángeles. Pero, ¿por qué es importante que sepamos cómo son los ángeles? Las escrituras dicen que debemos tener cuidado porque el mal, en ocasiones, se viste del bien. Y de esta manera puede invadir nuestras mentes y perturbar nuestro espíritu. Así es que si un demonio trata de aparentar que es un ángel, conviene entonces saber cómo son exactamente los verdaderos ángeles, para así poder desenmascarar a nuestros enemigos espirituales, los demonios. Si creemos en los ángeles, debemos reconocer y aceptar que ellos aparecen en diferentes formas. Si un ángel se nos presenta en su forma de ruedas con ojos, probablemente nos llevemos una desagradable sorpresa. Así es que debemos estar preparados, entendiendo además el papel que desempeñan los ángeles en los asuntos espirituales. Se dice que ellos pelean batallas por nosotros todo el tiempo en el terreno espiritual. Es quizás por eso que los ángeles en las escrituras a menudo vienen armados. Finalmente debemos reconocer que son seres de adoración. Siempre dirigen las alabanzas a Dios, no importa lo llamativa que sea su apariencia, pues reconocen a quien los hizo en primer lugar. Los ángeles, al ser espíritus, no podemos verlos.
Sin embargo, Dios puede elegir que ellos se presenten ante ciertas personas, pero no siempre con rostros o cuerpos humanos. Cada ángel es único en su especie. Santo Tomás de Aquino dijo: en las cosas de una misma especie no hay tal cosa como primero y segundo. Pero en los ángeles, incluso del mismo orden, hay primero, medio y último. Por lo tanto, los ángeles no son de la misma especie, porque las cosas que coinciden en la especie, pero difieren en el número, coinciden en la forma, pero se distinguen materialmente. Por lo tanto, si los ángeles no están compuestos de materia y forma, se deduce que es imposible que dos ángeles sean de una misma especie. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Cómo son los ángeles?